como lo hacemos casi siempre, Sí, arrancamos con él, porque él trae unos temas que dinamizan el asunto y que a mucha gente le le gusta gusta. escuchar los enfoques que hace de todos los aspectos económicos, geopolíticos. Entonces hoy hay una realidad El en todo mundo. nuestro continente y especialmente en nuestra área del Caribe, parte del Pacífico, Sí. que está, ¿verdad?, llamando la atención y estamos seguros de que hoy el enfoque va por ahí. Y sobre todo, Seda, que vemos en ese día a día esa famosa lucha de Trump contra el Contra el narcotráfico, pero al narcotráfico. final señalando a Venezuela, Claro, que apuntando a no es a Venezuela. Venezuela el país, No, 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 para que no. estemos claros, Es al presidente venezolano, al que presidente no lo y a los reconoce. que dirigen que no es la presidente. nación, porque al final de cuentas lo que se ha dicho es que ni siquiera él es el que está dirigiendo. Sí, se ha dicho mucho eso, especulaciones, porque supuestamente él no tiene esa capacidad Sí, sí. de accionar. Pero bueno, lo que sí es cierto que Luis Fernando, como cada semana, nos acompaña y nos habla de geopolítica, de bolsa de valores y demás. Y aquí está como siempre. Saludo, ¿cómo está usted? Saludos, buenas noches, qué bueno tenerlos los dos hoy. Don José Cerda, Nicolás Arias, sí, le corrijo, Nicolás Maduro no es gobierno, es una banda de criminales que está usurpando el poder en Venezuela porque no ganó las elecciones. Es Bueno, decir, que ya usted sabe, es decir, para que el pueblo no se confundan, porque hemos visto, señores, en los periódicos, hablando de Venezuela y de Nicolás Maduro. El señor Maduro es una banda de criminales, una asociación de criminales que están usurpando el poder en Venezuela. El presidente Trump, con la administración Trump y el Estado profundo, ha venido a poner orden en el hemisferio. Y qué bueno, porque hay una corriente del socialismo del siglo XXI, donde Cuba es la cabeza de la serpiente, un narcoestado. El primer narcoestado que hubo fue Cuba, por los predios de los 80, cuando en el año 1989 asesinaron, ejecutaron al general Ochoa porque sabía demasiado, y más otro coronel y otros asistentes más, porque al señor Fidel Castro no le interesaba que supieran que él era un narcotraficante, lo mismo que los hermanos Castro. Entonces, ese es el tema importante. ¿Por qué es importante esto? Porque para usted ejercer el poder necesita tener riqueza. Ahí vemos el Global Stock Market, que son 127 trillones de dólares en acciones. Ese es todo el dinero que hay en acciones alrededor del mundo. Estados Unidos representa 62.2 trillones de dólares de esos 127 trillones. China, 5 trillones, o sea, 11 trillones, perdón. O sea, Estados Unidos es prácticamente casi 6 veces más que China. Una locura la cantidad de dinero que tiene Estados Unidos en el stock market, en acciones, lo que significa y representa el poder del imperio. Pero Estados Unidos, sabiendo eso, tiene que invertir en defensa y por eso invirtió el año pasado, señor director, 800 y pico de billones de dólares en defensa para sostener su imperio. Ahí los vemos. Estados Unidos invirtió 968 billones de dólares en defensa y China solamente 235 billones de dólares. Estados Unidos invierte la mitad de esos 10 países que estamos a la izquierda para sostener su imperio. Porque es así, el asunto no es Rusia, el asunto es China, que está ganando mucho terreno y claro está. ¿Y cómo interviene Venezuela y Nicolás Maduro en esto? Porque Nicolás Maduro, su principal socio comercial era China, o es China, lo mismo que Irán y Rusia. Entonces, decimos siempre, o Estados Unidos quiere invadir Venezuela. No, no es Venezuela. Estados Unidos va detrás del crimen organizado dirigido por Nicolás Maduro y todos esos países satélites que son narcoestados como Cuba, Venezuela, Nicaragua, o Ecuador cuando estaba Correa, Perú cuando estaba Ollanta Humala, Bolivia cuando estaba Evo Morales, eran células del narcoestado, de lo que se sostienen el socialismo del siglo XXI, de la venta y el tráfico de drogas. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora entre el cartel de Sinaloa y el cartel de Medellín, el cartel de Cali y los otros carteles? Que Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno es el jefe del cartel.
Entonces, como es el jefe del cartel, para aquellos que dicen que Estados Unidos se quiere robar el petróleo de Venezuela, Estados Unidos produce más petróleo, es el que más petróleo produce. Oil production by countries. Estados Unidos produce 19.4 millones de barriles. El 20% de la producción mundial la produce Estados Unidos. Eso es falso, toda falsedad. O China está en Venezuela por las arepas venezolanas y Rusia está en Venezuela por las arepas venezolanas, o Irán está en Venezuela por las arepas venezolanas. Todos esos narcoestados están en Venezuela por la riqueza de Venezuela, porque nada es gratis, no free lunch en América. Ahora, yo prefiero que sea el imperio que controle la riqueza de Venezuela y no estos narcoestados que tienen a sus pueblos sumidos en la miseria, muertos de hambre, extorsionándolos. Ahí vemos que es lo que quiere China. El dólar todavía domina las reservas de los bancos centrales. O sea que Estados Unidos es 59.260 en dólares de reserva a nivel mundial. Ahí vemos también que el yen 5.8 y que el yuan chino renminbi es 2.70 nada más. Pero China quiere que su moneda sea la moneda del sistema financiero internacional, porque eso lo catapulta a ser el imperio máximo de la historia, o desplazaría a Estados Unidos como el imperio. No va a ser así por ahora, porque le falta la confianza todavía. O sea, no es cierto, porque hasta la droga se cotiza en dólares. Un kilo de droga, $40,000 o $35,000 o el precio que sea. Nos dice 40,000 yuan. Los narcotraficantes no cotizan las drogas en yuan, la quieren en dólares, porque es la moneda del sistema financiero internacional. Esa es la moneda del imperio. Y Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, más rico del mundo y con mayor tecnología del mundo y con el ejército más poderoso del mundo. Y ha venido a poner orden a la administración Trump a todos esos países, gobiernos del socialismo del siglo XXI que son narcoestados, a sacarlo de circulación. Porque Estados Unidos identificó ya el eje del mal y sabe que eliminando Maduro, más adelante se irá a Nicaragua con Daniel Ortega, otro narcoestado. O más adelante se irá a Cuba también con Díaz-Canel y Raúl Castro, otro narcoestado. O se nos olvida, ahí están todos los presidentes que recibieron dinero de Hugo Chávez para cuando Hugo Chávez quería subvencionar y sobornar a los presidentes de América Latina para que votaran por él en los foros internacionales. Acérquelo, señor director, para que veamos todos los presidentes que recibieron dinero, incluyendo expresidente nuestro, que Chávez le dio dinero. Acérquelo, señor director, que se pueda ver cuáles presidentes recibieron dinero de la Gran Marea Rosada. Ahí los tenemos. O sea, todos están ahí. Hasta Leonel Fernández, Danilo Medina, Pepe Mujica, los Kirchner, ladrones. Todos, absolutamente todos los presidentes de América Latina, Centro y Sudamérica recibieron dinero de Chávez a través de Petrocaribe. O sea, que no es cierto que el socialismo del siglo XXI es una institución o son políticos que quieren el bienestar de su pueblo. Eso es falso de toda falsedad, porque ellos lo que quieren es destruir. Aquí lo tenemos. ¿Quién recibió dinero? Ricardo Lagos recibió 3.499.000. Michelle Bachelet de Chile, 11 millones. Ignacio Lula da Silva, Luis Ignacio, 19 millones de dólares. Tenemos aquí también Álvaro Colón, 31 millones de dólares. Rafael Correa, de Ecuador, recibió 1.281 millones de dólares. Fernando Lugo, 10.300.000. Mauricio Funes también recibió. Salvador Sánchez, Manuel Zelaya, 683 millones. Ollanta Humala, 8.160 millones. Néstor Kirchner, 72 millones. Cristina Fernández de Kirchner, 511 millones. Danilo Medina, 19 millones. Tabaré Vázquez, el otro también, Widon Bosch, recibió 12 millones. José Mujica, ese Pepe Mujica, que también era guerrillero de Tupac Amaru. Pero no es como usted termina, como usted comienza, como usted termina. Pero Pepe Mujica murió también con las manos ensangrentadas, porque era guerrillero. ¿Quién más recibió? Evo Morales, 420 millones. Daniel Ortega, 1.185 millones de dólares. Ahí tenemos todos los presidentes que recibieron. Leonel Fernández, 3.400.000 y Danilo Medina, 19 millones. Todos los presidentes que recibieron millones de la marea rosada de Hugo Chávez. ¿Para qué? Para votar por Venezuela, porque Hugo Chávez con Luis Ignacio Lula da Silva eran los que sostenían
el narcoestado de Cuba, porque cuando cae la Unión Soviética, Cuba depende directamente de Venezuela desde el año 1999. Entonces, eso que Estados Unidos se quiere robar el petróleo de Venezuela, eso es falso de toda falsedad. Quienes se lo están robando son los cubanos, que Chávez lo mantenía y cogió todo el dinero de los venezolanos y lo quebró. Quebró a PDVSA y más de 2.000 empresas. Y hoy Venezuela pasa a ser el segundo país prácticamente más pobre después de Haití. Después que Venezuela en el 12 era la 33ª economía más poderosa del mundo, hoy es la segunda más pobre, detrás de Haití nada más. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos, y yo quiero que veamos cuántos muertos tiene el socialismo del siglo XXI en 20 años, y van 25. Más de 330.000 muertos en ese momento tenía Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Si ustedes calculan 330.000 muertos en 20 años en Venezuela, asesinatos, para que tengamos una idea, nosotros no quejábamos de Balaguer. Los muertos de Balaguer no llegan a 100, no llegan a 30 los muertos de Balaguer. Sin embargo, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en 20 años asesinaron a más de 330.000 y van por casi 600.000. Para que usted tenga una idea de lo que eso significa, 330.000 entre 20 años. Estamos hablando que por año ese régimen asesino de Hugo Chávez y Nicolás Maduro mataba 16.500 venezolanos. Entre 365, 45 ciudadanos diarios asesinaban ese régimen por 20 años consecutivos. Una locura. El que defiende a Nicolás Maduro está defendiendo un asesino vulgar. El que defiende a los Castro está defendiendo un asesino vulgar. Porque el primer narcoestado es Cuba del año 1980. Eso no lo digo yo. Eso lo dice Leder, Carlos Leder, el segundo en mando del cartel de Medellín. Colócame esa gráfica, señor director, para que veamos qué dice Carlos Leder. No, la siguiente. Se busca 50 millones de dólares por este asesino que hay que cazarlo, porque es un peligro. No, la de Carlos Leder, señor director. Míralo aquí. Fundador del cartel de Medellín, revela los nexos de Fidel Castro para traficar drogas de Cuba a Estados Unidos. Ese señor duró 33 años preso en una cárcel estadounidense. Carlos Leder, el segundo al mando del cartel de Medellín. Y Carlos Leder se reunió con Fidel Castro, lo mismo que Pablo Escobar Gaviria. El primer narcoestado es Cuba. Ese es el legado de la Revolución Cubana. Cuba. Y después sigue Venezuela con Chávez a la cabeza y Nicolás Maduro detrás. Es para que tengamos una idea por qué el imperio viene ahora. Porque identificó el eje del mal y va a poner orden porque sabe que su país internamente, con el tráfico de fentanilo y de cocaína, está muriendo más de 100.000 y 125.000 jóvenes en el año, más que cuando la guerra de Vietnam. Entonces, por eso van por Maduro, que comenzaron ya a bombardearle las lanchas a Nicolás Maduro porque se sostienen de la droga y no pueden entonces ahora tener dinero disponible a través del tráfico de droga. Porque la diferencia con Maduro y los demás carteles es que Maduro está en el poder, tiene el poder usurpado y tienen embajadores en todos los países, tienen cónsules en todos los países, representación en todos los organismos internacionales como la ONU, en el FMI, en el BI, en la OEA, o sea que es un peligro para la región. Maduro no solamente es un peligro para los venezolanos, sino para el hemisferio completo, porque Maduro está fabricando drones en Maracaibo, drones bélicos para Irán, esos drones que usa Rusia para bombardear a Ucrania. Entonces es un peligro. Por eso Estados Unidos va por Maduro y cayendo Maduro, más atrás se irá también Nicaragua y posiblemente Cuba, porque es la cabeza de la serpiente. Por eso el imperio está ordenando la zona y dice, mi área de influencia la controlo yo como tiene que ser. Usted tiene dos formas, o está con los chinos o está con los norteamericanos. Entonces, los países del socialismo del siglo XXI han quebrado a todas las economías para ellos sostenerse en el poder de forma ilegítima. Y hasta aquí, señores, nuestra sección Mercados Financieros Internacionales y Geopolítica. Y será pues hasta la próxima semana. Bye bye.